7:39 y se habla mucho en esta mesa aquí en RTN Revista porque los resultados siguen generando muchas sorpresas. Sergio, antes del corte, usted decía que van a irrumpir en las nacionales con más fuerza. Así es. O sea, pretenden sacar diputados en 2 años. Eso es como mínimo, ¿verdad? Nosotros vamos a luchar. Yo voy a aspirar, Dios primero, a la presidencia de la República nuevamente. Quizás lo haga doble postulado nuevamente, eso es una decisión del partido, lo permite el estatuto. Pero como mínimo vamos por diputados y como máximo por la presidencia de la República. Quiero decir que nada lo puede descartar ni nada lo asegura, pero vamos a luchar por eso. Pero lo más importante es vivir el hoy. Hoy el partido Nueva Generación, lo que tiene diferente a ayer es que hoy hay en 50 cantones y 3 intendencias dirigencia política, estructura electoral dispuesta a empezar a caminar rumbo al 2017, que es cuando iniciaría la campaña presidencial. Entonces, esa es la gran diferencia ahora. En estos momentos, una de mis principales tareas es la de tener cerca, motivar y abrazar el esfuerzo municipal de ayer para que las personas que irrumpieron en sus cantones, quedaron de tercer lugar, cuarto, quinto, segundo, no ganaron, más los que ganaron se conviertan en los futuros comités de campaña del 2018 y además el partido va a empezar un trabajo muy serio a partir de abril de este año en búsqueda de los candidatos a diputadas y diputados del 2018 del Partido Nueva Generación, no con criterios económicos de quién paga más, ni tampoco de dónde viene usted, sino realmente dentro del partido buscar la mejor gente y además abrir las puertas, ¿por qué no?, a personas que vengan de afuera, pero que cumplan con los postulados de nuestro partido. Y no queremos hacer eso a la carrera en el 17, por eso vamos a empezar a trabajar con esta estructura inmediatamente ya el próximo mes. Muchas gracias, Sergio Mena. Muchas gracias a ustedes. Don Gustavo, retomemos un poco. ¿Podemos hablar en este momento cuál es el partido ganador de estas elecciones municipales? ¿Quién es el verdadero perdedor de estas elecciones? ¿Y cómo la baja en el abstencionismo de casi 8 puntos porcentuales pudo favorecer? Esperaría, digamos, cataclísmicas en términos políticos, ¿verdad? Digamos, sí una baja sustantiva en el abstencionismo, lo cual es importante. Ese sí es un dato muy relevante porque efectivamente es un fenómeno que coadyuva o colabora, digamos, a explicar mucho de las situaciones que se presentan, por ejemplo, en Montes de Oca, con el surgimiento de nuevas fuerzas como el Partido de Nueva Generación y demás. O sea, estas nuevas personas que se adhirieron probablemente a la votación con respecto a las elecciones pasadas parecen haber marcado mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque si uno suma todos los votos obtenidos a nivel nacional, independientemente del cantón, se da cuenta que prácticamente el Partido de Liberación Nacional acumula alrededor de un 30% de los votos, y eso quiere decir que el Partido de Liberación Nacional en este esfuerzo electoral obtuvo prácticamente la misma proporción de votos que obtuvo para 2014 en las elecciones presidenciales, ¿verdad?, en la situación que se encontraba. Entonces, salió a votar, por decirlo así, el hueso colorado, como se dice coloquialmente, salió a votar el liberacionismo duro, ¿verdad? Sí. Y eso militante. Hace posible que efectivamente Liberación Nacional sostenga, ¿verdad?, esa caída que se preveía, que si bien es cierto, es importante, pierde 12 alcaldías, pero logra mantenerse prácticamente, no con los cálculos que señalaban José María, tal vez por unos 2 puntos porcentuales, ¿verdad?, no son 60, son 58% de las alcaldías, pero efectivamente, digamos, logra soportar el embate del cual venía Liberación Nacional. Ahora bien, otro fenómeno importante es que efectivamente las elecciones a medio periodo logran convocar, por decirlo así, un ejército mucho mayor de gente trabajando en la calle, que lo que les permite precisamente a nuevas fuerzas y a otras fuerzas electorales, digamos, tener un músculo político muchísimo más potente a la hora de trabajar con el tema del voto. ¿Por qué? Porque normalmente en 2010 habíamos tenido las elecciones en febrero, ¿verdad?, y habíamos tenido las elecciones en diciembre. Entonces esto hacía que prácticamente entre una y otra elección hubiese un desgaste de las organizaciones partidarias, que efectivamente tienen a la base, en las organizaciones de base, en las organizaciones de distritos y cantones, todo lo que es la movilización de votos. Ahora bien, el gran perdedor, yo no sé si gran, pero sí el perdedor de esto es, en primer lugar, el Partido de Liberación Nacional, con 12 alcaldías. El segundo perdedor, que prácticamente se queda sin una sola alcaldía, era el Movimiento Libertario, luego de tener 2,
las pierde todas, ¿verdad? No tiene ni siquiera una representación en alcaldía, habría que ver cómo le fue en términos de las regidurías y los síndicos y síndicas que haya logrado colocar, pero sí, digamos, uno ve, digamos, una transformación, algo que se veía, digamos, en el ambiente ya, digamos, con un antecedente como es el crecimiento del Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad Social Cristiana logra revertir el proceso de aquel 2004 fatídico, ¿verdad?, que en adelante le produjo un cisma, digamos que hoy lo tiene planteado prácticamente, digamos, con el fundador del partido en otra tienda electoral y el grupo que toma el poder amalgamando o tratando de consolidar ese proceso que se hace llamar a sí mismo de renovación del partido, y efectivamente logra, digamos, no solamente le arrebata 2 alcaldías al Partido de Liberación Nacional, sino que consolida 4 alcaldías más de las que venía manteniendo. Perdón, tenía 5, 12. Tenía 9 y pasa a 14. Entonces tiene 5 alcaldías más, lo cual es un dato relevante porque esto hace ver, digamos, que hay sí un renacer, digamos, del Partido Unidad Social Cristiana. Dato interesante es que el partido precisamente de don Rafael Ángel Calderón, ¿verdad?, con el Partido Republicano Social Cristiano, irrumpe también en la política. En Vázquez de Coronado, ¿verdad? Coronado. Logra quedarse con una alcaldía, y me llama la atención lo que está sucediendo, por ejemplo, a propósito del Partido Unidad Social Cristiana, lo que está pasando en el Cantón de Flores, en donde la distancia entre el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Flores para alzarse con la alcaldía es apenas alrededor de un punto porcentual. Esto en Flores significaría, creo que alrededor de unos 100, 200 votos como máximo, y eso, digamos, lo pone en una tesitura diferente, en una provincia y un cantón de tradición, digamos, liberacionista. Llama también la atención lo que había venido sucediendo en Talamanca con un Frente Amplio muy fuerte, que no logra alzarse con la alcaldía. Habría que ver cómo le va también en términos de regidores y síndicos, y regidoras y síndicas, y lo que sí pasa en Barba con el Frente Amplio también, en donde hasta por lo menos los resultados que daba el Tribunal Supremo de Elecciones a la medianoche indicaba que habían logrado alcanzar una alcaldía. ¿Y el PAC? Partido de gobierno se mantiene con las mismas 6 alcaldías. Hay una mutación, ¿verdad? Liberación Nacional pierde 2 alcaldías a manos del PAC, pero digamos el PAC también pierde 2 en otras 2 alcaldías, lo cual hace que en términos netos se mantenga prácticamente igual. Llama la atención que de la misma manera, cuando uno ve los votos totales, ¿ya?, se da cuenta que el Partido de Liberación Nacional alcanza un 30% de la votación total, el Partido de Unidad Social Cristiana un 18%, un poquito más del 18% de la votación total. El PAC logra consolidarse como su tercera fuerza a nivel nacional con un 11% de las votaciones, y el Frente Amplio con alrededor de un 4 o 5% de las votaciones. Esto, digamos, los consolida en perspectiva 2018. 4 fuerzas políticas. Esa podría ser, digamos, si uno evidentemente no tiene nada que ver con las elecciones de 2018, pero hace prever de que esa podría ser la base electoral con la que se podría contar para esos próximos comicios. Irrumpiendo nuevos partidos. Sí. Irrupción de nuevos partidos, ¿Qué lectura hace? en algunos transfugas, ¿verdad? Porque, digamos, don Néstor Matis, que queda con el Partido de Liberación Nacional, se va con un partido auténtico limonense, ¿verdad? Había tratado lo mismo, sucedía, si mal no recuerdo, en Siquirres, con el Partido Auténtico de Siquirreño. Se consolidan partidos interesantes en términos de partidos, digamos, que ya no son pequeños, digamos, a nivel cantonal, Siglo XXI, Junta Salsuseña, ¿verdad? Son partidos que logran establecer, digamos, una posición muy fuerte en el territorio, lo cual, si esto se ve aparejado, por ejemplo, en el caso de Curridabat, si se ve aparejado esto con una distribución menos adversa para el alcalde de lo que había mantenido históricamente, podría ser, digamos, que estemos hablando de una consolidación mucho más allá de lo que había venido, digamos, en los 2 periodos anteriores de don Edgar Mora en Curridabat. ¿Qué lectura hace Gustavo Araya de ese aumento, de esa disminución en el abstencionismo de 8%? Algunos consideran... sigue debiendo, pero usted, ¿cuál es el análisis que hace? El abstencionismo hay que verlo en varias dimensiones. La primera dimensión, el abstencionismo es mayor en la meseta central que afuera de la meseta central. ¿Y por qué? Porque tradicionalmente lo que hemos tenido en la meseta central es que cantones, por ejemplo, como Montes de Oca, ¿verdad?, en donde prácticamente el 50%, alrededor del 50% de las carreteras que por el cantón pasan son carreteras nacionales, entonces depende más del MOP que de la municipalidad. La gente tiene poca noción, digamos, de hasta dónde llega el gobierno central, hasta dónde llega la municipalidad, cuáles son las atribuciones que tienen los gobiernos locales. Pero conforme uno se aleja
aleja de la capital, se da cuenta que hay cantones, San Carlos, Upala, o en la zona de Corredores, Golfito y demás, en donde uno se da cuenta que efectivamente la gente tiene muchísima más claridad de cuál es el papel de la municipalidad, porque efectivamente las soluciones que provienen en la mayoría de los casos para su situación en la comunidad provienen del gobierno local. Igual que sucede en la meseta central, lo que pasa es que la gente no lo sabe, ¿verdad? Pero creo que en estas elecciones, de alguna manera, la campaña, aunque no la comparto en el 100% del Tribunal Supremo de Elecciones, ayudó a que la gente enfocara que efectivamente mucho de su buen vivir o de su mal vivir pasa por el tema de lo local, y que efectivamente, digamos, esto convoca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que le hizo un bien a la democracia y a la participación ciudadana, efectivamente, que se realice la elección de las dos, de lo que hasta ahora venía separado, de la elección 2002 en adelante, y que hasta ahora se vuelve a unir, que es la elección de alcaldes, regidores y síndicos, ¿verdad? O cuando se trata de consejos de distrito. ¿Por qué? Porque esto pone en sintonía. Efectivamente, teníamos más de 30,000 personas trabajando todas en conseguir votos. Eso es una fuerza electoral importante, ¿verdad? Que hasta hace 6 años, en el 2010, no era así. Todo se concentraba en lo nacional. Todo se concentraba en lo nacional, y el famoso dicho de divide y vencerás estaba operando, ¿verdad? Cuando los alcaldes trabajan por su propia campaña y cuando los regidores trabajan por la propia, efectivamente tenemos entonces ese enfrentamiento, porque pertenecen a dinámicas electorales distintas. En este caso, a hoy, esa disminución en el abstencionismo obedece a que efectivamente hubo una sintonía, una sincronía en el trabajo que se hizo desde los candidatos y candidatas a alcaldes y los candidatos y candidatas a síndicos y regidores. Y en tercer lugar, creo que también colaboró de alguna manera el hecho mismo de que los medios de comunicación, hago una parte, los tradicionales o los de cobertura nacional, volvieron el foco sobre el tema de lo local, le dieron una relevancia diferente, y ya se venía, digamos, viendo algún trabajo que sí, me atrevería a decir que es diferente, cualitativa y cuantitativamente, con lo que habíamos visto hace 6 años y anteriormente. Y último punto, me parece que también colaboró en esa disminución del abstencionismo, esos llamados que desde las cúpulas de los partidos se hicieron. No recuerdo haber visto un presidente del Partido de Liberación Nacional o un presidente del Partido Unidad Social Cristiana con tanto ahínco participando efectivamente no solamente de la conformación de las asambleas, sino de lo que los resultados de las asambleas venían. Don José María Figueres metió mano, ¿verdad?, en la conformación de las candidaturas que se hicieron para estas ocasiones. Eso hacía que el foco nacional volviera a ver efectivamente sobre lo local, cosas que no sucedían anteriormente, en donde por arrastre presidente de la República y diputados prácticamente invisibilizaban, y las mismas juntas directivas o directorios de los partidos políticos invisibilizaban, digamos, la conformación de los cuadros locales que tenían cada uno de esos partidos. Don Gustavo, no sé, podríamos hablar ya con miras también a lo que puede ser el 2018, y no sé si tendrá algún tipo de impacto estas elecciones municipales a un posible bipartidismo nuevamente, volver a en lo que estábamos, viendo que el Movimiento Libertario se quedó sin alcaldías, que el Frente Amplio tiene 1,5, digámoslo así, por el tema de gente, el partido de gobierno actual se queda con las mismas alcaldías, pero vemos al PUS que creció bastante, y bueno, como usted lo dijo ya, Liberación disminuye, pero sigue siendo la principal fuerza en este momento. Sí, no, las dinámicas de lo local no tienen que ver. Vamos a ver, primero, lo local no tiene que ver ahora con lo nacional. En lo que uno opera normalmente, digamos, variables grandes con los que uno trabaja a la hora de hacer análisis electoral, uno opera, digamos, con la conformación del partido, opera con la organización que tiene, digamos, la plataforma partidaria para la movilización de los votos, con el candidato o candidata que esté ofreciendo, y con la campaña electoral propiamente dicha. En esos 4 factores todo está por decirse, ¿verdad? Tenemos un Partido de Liberación Nacional que, si bien es cierto, arrastra algunos elementos de la elección 2014, no quiere decir que todo eso pesó en esta elección. Para el propio Partido de Liberación Nacional hubo liderazgos importantes a nivel local, en Alajuela, en Heredia, en Cartago, en donde repiten holgadamente. Entonces, hablar de un Partido de Liberación Nacional que está en crisis, al menos en esos lugares, sería, digamos, extrapolar o llevar a un límite que no tiene nada que ver con el tema del 2018. Y por otro lado, me parece que también
2 años es una eternidad en términos políticos y de aquí a 2 años pueden suceder muchísimas cosas. Le aseguro que en el caso del pueden partido... surgir otros partidos también. Pueden bueno, surgir otros partidos, ver. pueden remozarse otros liderazgos, pueden reestructurarse incluso los propios partidos políticos. A nivel cantonal. A nivel cantonal, esto es importante también. Habrá que ver cómo se comportan de aquí a 2 años los mismos partidos, lo que hablábamos con don Sergio Mena, ¿verdad? Si el partido Nueva Generación sufre otra vez de transfugismo político, si se le van de sus tiendas los que hoy quedaron electos, efectivamente, viendo el partido como un partido franquicia, al cual pueden optar solamente para acceder al poder, pues bueno, entonces la conformación precisamente del partido Nueva Generación, así como la de todos los demás, está por verse, digamos, de aquí a 2 años. ¿Qué análisis hace usted del Frente Amplio? Frente Amplio llama la atención porque efectivamente me parece que hizo una campaña a nivel, vamos a ver, si uno lo ve en los 4 factores que le señalaba, ofreció candidaturas en muchos de los cantones a nivel nacional, tiene presencia, eso lo cual es importante. Creo que el partido que resultó, fue el partido que resultó más ganador, por decirlo de alguna manera, de los comicios 2014, fue un candidato de visibilización a nivel nacional, con una conformación, digamos, en términos de partido que no había logrado obtener en muchas otras campañas, ¿verdad? Ya logró tener, digamos, base material en los diferentes cantones del país. Cuidado si no fue la base también de gente en Montes de Oca. Cuidado si no fue la base de gente en Montes de Oca, si no fue también en el PAC, en muchos casos tuvo que optar por la base que le ofrecía, ¿verdad? El Frente Amplio para poder, digamos, trabajar a nivel de estructura partidaria a nivel local. Pero también llama la atención lo que venía haciendo, digamos, en términos de campaña electoral, el llamado, la conformación del mensaje denota, digamos, que hay una disciplina partidaria a la que hay que atender, que hay que tenerle, digamos, si fueran otros partidos políticos hay que tenerle atención, hay que tenerle cuidado, logran ser disciplinadamente o disciplinariamente muy atentos a la parte de comunicación y efectivamente, digamos, yo, aunque no da sorpresas, porque efectivamente, de nuevo, las elecciones locales no son de grandes transformaciones, sí hace ver que ahí está palpitando y efectivamente para 2018, como le digo, en el cantón de Barba, en cantones como Talamanca y demás, son personas que no me extrañaría que hayan alcanzado, digamos, a diferencia de otras situaciones, hayan alcanzado un porcentaje mayor de regidurías a nivel nacional. Hay comentario, David Roversi, pero quería preguntarte porque su especialidad, Gustavo, es comunicación. ¿Sirve o no sirve la publicidad? Pero vamos a ese comentario. Así es, vamos a leer lo que nos dice Varo a través del Twitter. Dice cómo se puede trabajar para crear conciencia de importancia de gobiernos locales y seguir bajando el abstencionismo. Yo diría que con los 4 factores que están hoy demuestran que efectivamente es una fórmula ganadora, ¿verdad? El abstencionismo no se reduce, ni se va a ampliar, ni se va a reducir dramáticamente. Las grandes transformaciones en términos de opinión pública son muy difíciles, pero sí denota esta evolución que se ha tenido en términos de lo local, que los factores de que los partidos se hayan tomado en serio, las cúpulas de los partidos, el tema de la transformación de lo local es importante, que el tema de que los medios de comunicación nacionales vuelvan su foco sobre lo local es importante, que la ciudadanía conozca hasta dónde están los límites y cuáles son las atribuciones reales de los gobiernos locales, es importante, y que se mantenga en medio periodo. Aquí muchos de los políticos, ¿verdad?, van a volver otra vez la mirada a ver si entonces efectivamente toda esta movilización no es posible tenerla para las elecciones nacionales. Cuidado, porque más bien entonces por tener todo este músculo de su lado pueden estar estropeando de nuevo esta dinámica que se está presentando en la renovación de cuadros políticos de sus propios partidos. Pero yo diría que esos 4 factores, por lo menos, de mantenerse, podrían continuar. Y uno que me falta, que es que efectivamente vuelva a las aulas de escuelas y colegios a estudiarse el régimen municipal para que desde temprana edad sepamos a qué estamos enfrentando. Nos queda poco tiempo, así casi que un minuto. ¿Sirve o no sirve la publicidad? Sirve, pero es uno de 4 factores. Uno, de nada sirve tener una gran campaña, un excelente eslogan, una fotografía impecable, una ejecución publicitaria perfecta si el candidato o candidata no sirve. De nada me sirve tener una excelente ejecución publicitaria o de campaña si efectivamente la organización territorial no funciona o si efectivamente el partido como tal está en crisis, digamos, en términos generales. Es importante, pero no es la solución. Es como pedirle a un vendedor que a punta de hablada, como se dice coloquialmente, termine vendiendo un producto que es un fiasco. Entonces, sirve, pero hay que tener alineada esa comunicación con otros factores adicionales para que efectivamente sea algo que resulte beneficioso y exitoso.
Nada más para concluir, don Gustavo, rápidamente, Movimiento Libertario, ¿cae muerto este partido político? No, en política no hay muertos. Yo creo que don Eso lo Johnny dijo Araya, Johnny Araya. ¿verdad? dio cátedra en ese sentido. Y bueno, lo han dado también otros políticos a nivel nacional. Pero en sí repetidas quedó ocasiones. golpeado. Sí quedó golpeado. Yo no diría que herido de muerte, pero efectivamente esto hace que don Otto Guevara y su gente, y don Danilo Cubero y demás, regresen a la mesa de dibujo y vuelvan otra vez a hacer la arquitectura de un partido que necesita de un remozamiento estructural, sin duda alguna. Gracias a Gustavo Araya por hacernos ese análisis interesante esta mañana. Bueno, David, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días.